Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a estas fiestas del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué? Porque hace 50 días éramos esclavos. Éramos presos de nosotros mismos. No teníamos la capacidad para ser libres hasta que apareció el dulce pastor de Israel. Y a través de la muerte del Cordero de la Pascua nos trajo a libertad. No fue fácil. Faraón dijo una y otra vez que no. Incluso le dijo a los varones, pueden irse ustedes, pero se quedan sus esposas e hijos. Y dijimos que no, no sin nuestra familia. Y Dios honró aquello. Y hoy 50 días después que nos sacó de tinieblas a una luz admirable, estamos aquí. Como estuvo aquel pueblo que salió de Egipto, como el pueblo que en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, se reúne. E incluso como Él mismo quiso que viviéramos esta festividad, como el compromiso matrimonial de un esposo con su esposa. Así que el día de hoy te animo a empezar este tiempo dando gracias por quien está junto a nosotros. Esposo, tómale la mano a tu esposa, como lo puedo hacer yo en este momento. Esposa, puedes abrazar a tu esposo, puedes besarle. Padres, podéis reconciliaros con vuestros hijos. Hijos pueden reconciliarse con vuestros padres. Pero aún más importante, este es momento de que cada uno de nosotros nos reconciliemos con el Señor, pues Él es quien nos está buscando constantemente. ¿Cómo está escrito? Primera de Juan capítulo 4 y verso 19. Nosotros le amamos a Él, sí, pero porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, nosotros no sabemos amar. Por eso es que hay tanto lío en el matrimonio. Por eso es que hay tanto lío en las relaciones. Pero aprendamos a amar. Ahora, ¿cómo debemos amar? ¿Qué mejor ejemplo que el que nos dio el Señor? ¿Cómo nos amó Él? ¿Cómo Él nos mostró su amor? En Juan capítulo 3 y verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando Dios amó, Él dio. Amar y dar va de la mano. Dice así en el verso siguiente. Él dio y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el día de hoy quiero profetizar sobre quienes reconocen al Señor, aquel que dio su vida en la cruz, aquellos quienes creen en el nombre del Señor Jesucristo, el Mesías. Hoy profetizo sobre aquellos que salieron de Egipto, del mundo, de una vida sin Dios, de una vida en contra de quien les creó. Aquellos que me oyen, aquellos que pueden decir conmigo, le pertenezco al Señor. Yo soy de Cristo. Para ustedes es este pasaje. Gálatas capítulo 3 y verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, nuestra declaración, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que yo que he dicho, independientemente de la fe que profese o de la religión que provenga, que soy de Cristo, le pertenezco a un linaje, tengo una identidad, sí. Pero ¿quién es Abraham? ¿No es acaso el que fue capaz de entregar a su propio hijo por amor? Así es. Así está escrito en Génesis 22, verso 16. Por mí mismo he jurado, dice el Señor Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. 18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios no está interesado en bendecir religiones. Dios no está interesado en bendecir templos hechos por manos humanas. Dios está interesado en bendecir familias. ¿Y a quién toma para este ejemplo? A un hombre que fue capaz de entregar a su propio hijo, llamado Abraham. Pero no te engañes, Abraham no es judío.
Abraham no es de ninguna religión. Nuestro padre Abraham, al cual tenemos acceso por medio de Cristo, es un nombre pagano. Es un nombre que proviene de lo que nosotros conocemos como Ur de los Caldeos, la Mesopotamia, lo que conocemos, pues, inclusive como lo que es la Gran Babilonia. De todo ese sector plagado de paganismo proviene este hombre, de Aram, de lo que sería Turquía, Ur de los Caldeos, Irak, Babilonia. Ahora, el día de hoy quiero contarles un relato de Pentecostés, un relato de Shavuot, la historia de una familia. Una familia que está empezando con nosotros cuando recibimos a Cristo y le amamos. Y dice que nos hace parte de la familia de Abraham. Ahora, recordemos, Abraham tiene una esposa que se llama Sara y tiene un hijo llamado Isaac. Isaac luego tiene una esposa llamada Rebeca, con el cual tiene dos hijos. Uno de ellos, Jacob, quien llevaría la promesa. Luego de él brotan las 12 tribus de Israel. Y seguramente has escuchado el relato de cómo luego ellos terminan viviendo en Egipto a causa de que su hijo primogénito, José, pues salva a Egipto de morir de hambre y trae a su familia a vivir con ellos. Sin embargo, pasan más de 400 años en Egipto y luego que son esclavos, viven tiempos de mucha dificultad. Sin embargo, Dios mismo decide liberarlos a través de múltiples plagas hasta una última. Esa plaga tiene que ver con la muerte del primogénito y cómo ellos serían realmente salvados a través de la muerte de un cordero. Una excelente imagen de nuestro Mesías. Ahora, quisiera contarte algo que tal vez no has escuchado. Si bien la idea de este estudio hasta ahora es que podemos sentir que si somos de Cristo pertenecemos a este linaje, mira algo maravilloso que nos dice la palabra con respecto a cuando ellos salen de Egipto. Éxodo capítulo 12. Y verso 37 dice, partieron los hijos de Israel como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Atención, extranjeros, no israelitas, aún egipcio. ¿Qué? A ver, hermano Lincoln, usted me está diciendo que está bien, si yo creo que no pertenezco a nada de lo que tiene que ver Israel o Abraham, me está diciendo que aún extranjeros se pueden ir con los israelitas. Usted me está diciendo que la multitud que estuvo delante del monte Sinaí, del monte Horeb, eran hijos de Abraham, israelitas, pero también extranjeros e inclusive egipcios que decidieron salir con ellos totalmente. Y no solo eso, sino que se comprometieron a seguir al Señor. Y según cuenta la tradición, cuando debieron gritar en respuesta al pacto, se escuchó en gran medida la voz de las mujeres diciendo, Naase ve nishma. Todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos. Aquí está este Israel, compuesto por hijos de Abraham, por 12 tribus de Israel, no solo por judíos, de extranjeros, egipcios, de lo que nosotros conocemos como gentiles. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho? Es que las leyes, los mandamientos de Dios no tienen nada que ver conmigo porque soy gentil. Gentiles fueron con Israel y se presentaron delante. Y el Señor instituye en sus leyes. La misma ley es para el natural israelita como para el extranjero. ¡Wow! Llámale gentiles, llámales egipcios, como quieras llamarle, pero querían servir al Dios de Israel. ¿Y qué va a hacer Dios en respuesta a ello? Mucha atención, porque cuando ellos llegan a esta tierra prometida y luego empiezan a dividir los territorios, pon mucha atención, porque dos de las tribus más grandes son Manasés y Efraín. Hermano Lincoln, ¿por qué hay dos nombres egipcios entre los israelitas? ¿Por qué hay dos nombres de extranjeros, si se quiere en cierta medida, siendo parte de la nación de Israel? ¿No son estos extranjeros? Y es interesante. ¿Recuerdas que José tuvo dos hijos en el exilio, Efraín y Manasés? ¿Y qué hizo Dios cuando se encontró delante de él con nuestro padre Jacob, Israel, a dos que no se vestían igual que los israelitas, a dos que no hablaban igual que los israelitas, pero que querían servir al Dios de Israel? Pues dice la palabra que no solo los hizo parte, dice la palabra que no solamente les llamó hijos, sino que además les dio heredad y les dio herencia.
Wow. Hermano, ese era otro concepto que no tenía. Yo pensé que los extranjeros ajenos a Israel no teníamos parte, pero tendríamos que saber qué es un gentil, qué es un extranjero, según la Biblia. La palabra ger, que proviene del Strong H1616 del hebreo 1616, es la palabra extranjero o gentil. Y esta palabra se refiere a varias situaciones. Pongamos atención, porque muchos nos consideramos un gentil o un extranjero. Uno era aquel extranjero que estaba de paso y se hospedaba una noche, un gerlin. El que también, por razones comerciales, negocios, habitaba allí con un contrato o permiso, tenía un grado diferente, un ger sahir. También el que existía o el que vivía allí con residencia permanente, pero no era parte de la congregación, no era parte de la fe, se llamaba un ger toshav. Y también el que leemos en la escritura, en la Biblia, el extranjero que quería ser parte del pueblo, de la fe, de las fiestas bíblicas como la que estamos viviendo. Este es llamado un ger tzedek, o como lo dice el Evangelio, un prosélito de justicia, un temeroso de Dios o un justo. E incluso también se le llamaba un ger ezrach, de la palabra eretz, que significa tierra, porque estos eran tratados como un igual, como un natural, como un verdadero israelita. Usted me está diciendo, hermano Lincoln, que un israelita no es uno pura sangre, que un israelita es alguien que cree, uno que confía y no tiene que ver con el linaje puro de sangre totalmente. Y veamos algo, para darles un ejemplo. Veamos lo que pasa antes de tomar la tierra prometida. Aquellos que dicen, yo no estoy muy confiado, no estoy muy seguro que si soy de Cristo, el linaje de Abraham soy y que toda la historia de Israel y sus mandamientos son también para mí. ¿Qué tal mostrarles una historia que es una de mis favoritas? Antes de tomar la tierra prometida, antes de que esto pase, la palabra dice que el Señor permite que vayan 12 espías a visitar la tierra de Jericó. Mientras que todos hablaron mal, hubo dos específicamente que hablaron bien de la bondad del Señor. Eso está en Números 32. Y vean lo que dice en el verso 11 con respecto al juicio a los que hablaron mal del Señor. ¿No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob? Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, porque murmuraron del Señor, pensaron y hablaron mal de él. Excepto Josué, hijo de Nun, y atención, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo. Pero tú dirás, sí, son dos judíos, ¿no? Claro que no. Caleb proviene del Strong H3611 y es la palabra Caleb de una raíz que significa aullar, atacar y del nombre perro. Ahora, ¿por qué este tiene un nombre tan raro? ¿Por qué alguien le pondría a su hijo un nombre así de diferente? Porque dice que es hijo de Jefoné, un ceneseo. Este ceneseo o un kenesí, ¿sí? Era una tribu diferente a la tribu israelita. De hecho, se dice que es el nombre de un edomita. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo parte de Israel un hombre que no era israelita, de un linaje diferente. Hermano Lincoln, ese puedo ser yo. Yo que por mucho tiempo no me he considerado tal vez israelita, pero quiero servir al Dios de Israel. Y de hecho, profundicemos un poco más en Caleb. Caleb proviene de la raíz Caleb, que significa perro. Este fue un príncipe de la tribu de Judá, escogido para explorar Canaán, según Números 13:6. Era hijo de Jefone, miembro de una tribu no israelita, los ceneseos. Se había unido a Israel injertándose la tribu de Judá. O sea que no hay una tribu para los gentiles. No hay una tribu para alguien de una religión diferente. No, te haces, en este caso, de la tribu de Judá. Y teniendo grado de Esraj Sedek, es decir, natural o prosélito de justicia. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que aquí yo veo un ejemplo claro. No solamente que si soy de Cristo, soy linaje de Abraham, que también buscó a Dios, sino que aunque yo no me considere israelita, y no importa dónde sea, keneseo, latino, europeo, donde sea, si yo quiero servir a Dios, yo puedo convertirme al Dios de Israel y ser de alguna tribu, Judá, Efraín o cualquiera, totalmente. Y si no te basta este simple ejemplo de cómo Dios ama a todos, aunque sea no israelita y quiere injertarse a servirle, ¿qué tal este siguiente ejemplo? Cuando ya van a tomar la tierra prometida, están delante de Jericó, ¿sí? Envían dos espías antes justo de derribar sus muros. Eso está en Josué 2 cuando nos cuentan la conquista de Jericó. Dice así en el verso 1. Josué, hijo de Num, del cual recién venimos a hablar, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron.
que entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Verso siguiente, verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Verso siguiente, verso 8 en adelante. Antes que ellos se durmiesen, les dijo, sé que el Señor os ha dado esta tierra. Sí, no te engañes, podrá parecer una extranjera, podrá parecer una gentil, de incluso muy mala reputación y un pasado fútil. Es una ramera, pero reconoce al Dios de Israel. Y le dice, sé que el Señor ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ella conoce la historia del pueblo de Israel. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. No te engañes. Ella no es una gentil cualquiera. Ella conoce las obras del Dios de Israel y le está anhelando. Verso siguiente, verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado aliento alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. ¿Qué declaración para estos espías temerosos de parte de esta mujer que, pareciendo gentil, prostituta, de un pasado terrible, seguramente perseguida y criticada por sus alrededores, por su padre, su madre y su familia? Pero mira lo que ella pide. Verso 12. Os ruego que juréis por el Señor, que como he hecho misericordia, así haréis con la casa de mi padre, y me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Sí, la prostituta, la que tiene un pasado terrible, pero que ha reconocido al Dios de Israel y que conoce que sus obras son grandes y que así como pudo abrir el mar y destruir a los gigantes, puede darle una nueva oportunidad. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Y saben lo que pasó? Esta mujer, llámale como quieras, extranjera, no israelita, gentil, pero que anhela ser parte de un pueblo, que entiende que el concepto de salvación es ser parte de la nación de Israel, es salvada con su casa. Pero no quiero que pierdas de vista a esta mujer. Quisiera que miraras esta imagen que te puse allí. Por favor, no la olvides. Esta mujer que está cambiando su vida. Mira a lo lejos cómo ve a este israelita que fue un instrumento para salvarla. Mientras tú te quedas con esa imagen, no la olvides. Déjame contarte otra historia, otro relato de Pentecostés, otro relato de Shavuot. Si volvemos al mapa de las tribus de Israel nuevamente, quiero contarte la historia de una familia de la tribu de Judá que en tiempo de los jueces tiene que dejar su tierra e irse a Moab. Te estoy hablando de la familia de Elimelech y de Noemí o Naomi y de sus hijos, Kelión y Malón, que luego se hacen grandes y se casan con mujeres extranjeras, moabitas. Y es así también, como después de un tiempo, no solamente que Noemí pierde a su esposo Elimelech, sino que también Ruth y Orfa, que es el nombre de las mujeres extranjeras, también pierden a sus esposos. Noemí, ya viuda y quedando abandonada ahí sola, decide que es momento de volver, pero quiere liberar primero a sus nueras. Y le dice así a Orfa y a Ruth que no tiene más hijos que darle, que mejor es que se vuelvan y se casen y tengan descendencia. Sin embargo, Ruth, su nombre significa compañera fiel, hace una de las declaraciones más maravillosas con lo que sería su suegra, a pesar de que ya no tiene nada para darle. Dice así, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiere que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será
mi Dios. Ruth 1:16. Una mujer extranjera, gentil, moabita, donde su familia es fruto de incesto de un padre con sus hijas, con un terrible pasado. Conoció a través de su suegra, a través de una judía, quién era el Dios de Israel. Y no estaría dispuesta a separarse de la bendición que es vivir bajo este Señor, bajo el Dios de Israel. Y es así como ella vuelve. Imagínate las miradas, una mujer extranjera, gentil, que ahora dice que es parte del pueblo y que anhela al Dios de Israel. Sin embargo, no es fácil su regreso. Imagínate viuda, sola, a cargo de su suegra, decide salir a recolectar, porque es tiempo de Pentecostés. ¿No lo sabías? Esta historia se relata en tiempos de Shavuot, en tiempo de la siega del trigo. Estamos viendo un relato realmente de Pentecostés. Y esta mujer que no deja a su suegra es conocido por un hombre llamado Boaz, que realmente su nombre invoca a alguien fuerte. Pero a pesar de ser tan fuerte, tiene una de las características más importantes de todo varón. Reconoce el valor de una mujer. Ya no importa si es extranjera, gentil, moabita, con un pasado terrible, que perdió a su esposo, que tiene a cargo a su suegra. No, él puede ver en ella el valor de una mujer que ha entendido que el Dios de Israel es ahora su Dios. Y es así como esta historia termina con vos tomando a Ruth, redimiéndola, porque ella decidió poner en primer lugar al Dios de Israel. Ahora, ¿qué tal si vemos el árbol genealógico de Ruth? Sí, recién lo vimos. Elimelech y Noemí tuvieron dos hijos y Ruth, era de Moab, terminó casándose con Malón, quien murió. Sin embargo, en ese momento decide por el Dios de Israel, ella siendo extranjera y gentil, y se casa con Boaz. Ahora, ¿quién es Boaz o Boaz? Pues resulta que es un descendiente de Judá. Pero quisiera que vieras por un momento cómo Boaz toma a Ruth. Algunos se podrían preguntar, simplemente era un buen hombre, pero pensemos, ¿por qué fue tan impactado Boaz al tomar a una mujer de un pasado muy dudoso? Tal vez si nos fijamos quién fue su padre. Su padre fue Salmón, de la palabra salmá, que significa aquel que viste, el que vistió. ¿Sabes con quién se casó Salmón? Con Rahab. ¿Qué? ¡Wow! Otra mujer extranjera gentil de un pasado terrible, pero que amó a Dios. Usted me está diciendo que para todas aquellas mujeres, hombres extranjeros, gentiles de un pasado terrible, Dios tiene algo maravilloso que mi historia no se terminó de escribir. Así es. Solamente tienes que volverte al Dios de Israel. Y así como Rahab se casó con Salmón y tuvieron a Boaz, y Boaz sabía reconocer el valor de una mujer como su padre Salmón supo salmar, supo vestir a Rahab, de la misma manera lo hizo con Ruth. ¡Wow, hermano Lincoln! ¡Qué maravillosa historia! ¡Qué maravillosa historia! Esto es maravilloso. Dios ama a los extranjeros, ama a los gentiles, pero no a los que viven de forma pagana, sino a los que quieren hacerse parte del pueblo. ¡Wow, hermano! Y no es lo mejor de todo. ¿Quieres que lleguemos a lo mejor? Ruth se casó con Boaz. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed es padre de Isaí. Isaí es padre de David, del rey. Y 28 generaciones después es padre de Jesús, de Cristo, de Mashiach, del Mesías de Israel. Wow, usted me está diciendo, hermano Lincoln, que aún el Mesías es descendiente, no importa si fue prostituta, no importa si es fruto de incesto, no importa, lo único que a Dios le interesa no es si eres gentil, extranjera, si te sientes parte o fuera de Israel, sino que si tu corazón quiere servir al Dios de Israel y que sus mandamientos estén escritos en tu corazón y en tu vida, es así. ¡Wow! ¡Qué Dios maravilloso! Hermano Lincoln, con esto es suficiente. Quiero darle mi vida al Señor. Quiero realmente seguir sus estatutos y que se escriba en mi vida su voluntad. Pero me queda una historia más. ¿Qué tal cuando el reino de Israel está consolidado? ¿Qué tal en tiempos de Salomón y su encuentro con una mujer, la reina de Saba, una mujer de Etiopía, de África? Esto está en Primera de Reyes 10 y dice así en el verso 6. Y dijo la reina de Saba al rey Salomón: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría.
Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Verso siguiente, verso 9. El Señor tu Dios sea bendito, aleluya, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Y mira la declaración de esta mujer africana, etíope de Sabá, ajena aparentemente a Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel. Conoce los dichos. Es que el eso de ser extranjero, gentil, está en nuestras cabezas, no en el corazón del Señor. Al corazón contrito y humillado jamás despreciará el Señor. Y dice el verso 10. Y dio al rey 120 talentos de oro, especiaría y piedras preciosas. Nunca se vio tal cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. ¿Quién es esta mujer? ¿Sabes que existen datos dentro de la Biblia, como fuera de ella, que nos dan una posible identidad de la reina de Saba, de Etiopía, de África? ¿Te gustaría conocerla? Acompáñame conmigo. Cantar de los Cantares, capítulo 1 y verso 5 dice, Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Esta mujer se reconoce a sí misma como de tez oscura, morena, como la reina de Saba. Y de hecho hace una referencia característica que es las tiendas de Cedar. Estas eran las carpas que usaban los descendientes de Ismael. Lo peculiar de estas tiendas es que eran totalmente negras. Verso 6. No reparéis en que soy morena nuevamente, porque el sol me miró. Usted me está diciendo, hermano Lincoln, que la mujer del Cantar de los Cantares probablemente es la reina de Saba, la reina de Etiopía en África. Sí, pero tengo una fuente más, fuera de la Biblia. Este es el Quebran Agast. Según el Quebran Agast, el libro de la iglesia ortodoxa etíope, Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, Menelik I, rey de Etiopía, quien saca el arca del pacto de Israel, llevándosela a su reino para protegerla. ¿Qué te parece? Este punto de partida donde se toma este romance probablemente de Salomón con la reina de Saba es la razón de la cual muchos etíopes de Cirene, de la región del África, se conviertan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No lo olvides. No olvides esto, etíopes de Cirene y las regiones de África. Pero dejemos esta historia en pausa. Quédate con esta historia de Salomón con la reina de Saba de Etiopía un momento, ¿sí? Y quiero que vayamos juntos en el tiempo. Vamos ahora a ir a Pentecostés, a Shavuot, a la llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes, pero en tiempos del Nuevo Testamento. Nos vamos a Hechos capítulo 2 y verso 1 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, hoy, un día como hoy, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Esto es maravilloso. Y mire lo que sigue diciendo en el verso siguiente, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es maravilloso. Imagínate, quieres conocer al Dios de Israel, como lo hizo Caleb, como lo hizo Ruth, como lo hizo Rahab, como lo hizo Abraham. Pero dices, el idioma es un problema. Míreme, yo hablo español. Pero resulta que cuando llegas allí, en vez de estar hablando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, lo que escucha Israel. El Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y te quedas pensando, no sabía que hablaban aquí español. Y no es que lo hablen, es que Dios piensa en ti como un extranjero y quiere hacerte parte de la nación de Israel. Verso siguiente, verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿No son hebreos estos? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, cretenses árabes, romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, provenientes también de Egipto. Atención familia,
y de las regiones de África, más allá de Cirene, de Etiopía. ¡Wow! Lo que hablamos, Hebranagast, lo que hablamos, la relación de Reina de Saba. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, cuando hablaban, ¿qué son las maravillas de Dios? Está escrito en Salmo 119, verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué escuchaban hablar? La palabra de Dios. Imagínate. Tú pensando que ibas a escuchar hablar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Behaftai, Adonai Eloheija, Behol Lebajau, Behol Nafsheja, Behol Meoteja, pero resulta que no, que el que hablaba inglés escuchaba Listen Israel, the Lord our God, the Lord is one. You will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sí. Wow, ya no es una barrera el idioma. Imagínate el que hablaba italiano. Ascolta Israel. Il Signore nostro Dio, il Signore è uno. Imagínate. Wow, te sentías feliz. Pero están hablándome en mi idioma. Imagina cómo se ve aquel que provenía de más allá del Cirene. Ponte por un momento aquel que provenía de África, de Etiopía, viendo todo este testimonio de que el idioma no era algo que te detenía. ¿A cuántos les gustaría saber en qué termina este relato de Pentecostés? ¿A cuántos les gustaría saber qué pasa con este etíope? ¿Qué pasa con esta gente de más allá del Cirene de África? Vamos unos capítulos más adelante. Hechos, capítulo 8 y verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, discípulo del Mesías, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y sucedió que un etíope, oh, aquí está, un eunuco. ¿Qué es un eunuco, hermano Lincoln? Es un varón castrado. ¿Sí? Es un varón al cual se le ha emasculado, se le ha quitado los genitales externos masculinos. ¿Para qué? Pues para que sea parte de la corte de el rey o la reina y para que así de esa manera pues no tenga deseos de poder estar con las mujeres de la corte. A estos eunucos se los consideraba menos que un hombre, menos que un siervo. Y él estaba a cargo, era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Pero ¿cómo, hermano Lincoln? Me está hablando de extranjeros y extranjeros y extranjeros y gentiles, pero Dios está interesado en aquellos extranjeros. Dios está interesado en aquellos que quieren adorar al Señor, pero que no se sienten israelitas, que no se sienten parte de Israel. Y así como el Señor ha enviado a Felipe, el Señor te envía también siervos y siervas para que escuches de su palabra. En el verso siguiente de Hechos 8, verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ahora, ¿cómo escucha? ¿Por qué escucha Felipe lo que está leyendo? Te quiero contar algo. Cuando uno lee en hebreo, si es tu primera vez ese idioma, es muy difícil entenderlo. Te sientes como un niño. Este eunuco, pues lee en voz alta como leemos muchos de nosotros cuando el idioma del hebreo llega a nuestras vidas. Y me lo imagino estar leyendo así, en voz alta, ¿sí? Y es la manera como leemos los que estamos aprendiendo. A veces leemos, pero no entendemos lo que leemos. Y es lo que le dice Felipe. Le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Verso siguiente, verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que trasquilan no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada su vida de la tierra. Entonces dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Verso siguiente, Hechos 8, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, el siervo sufriente, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué evangelio te han predicado? Allí donde has estado, en tu religión.
¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste del Isaías? ¿O te han contado simplemente retazos de una hoja y no te han abierto las escrituras, como lo está haciendo Felipe? Hechos 8, verso 36. Y yendo por el camino, dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, que el acto del bautismo, según la Biblia, es un acto del corazón. Es cuando creemos de todo corazón, cuando el acto del bautismo llega a nosotros. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y entonces le bautizó. Pero hay algo más sorprendente. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué habrá pensado el eunuco? Es un ángel, pero la sorpresa será cuando lo vea en la Jerusalén celestial y le diga, no fui un ángel, simplemente fui alguien que el Señor usó para llevar la palabra. ¿Cuántos Felipes están dispuestos de llevar su palabra y demostrarle a muchos que nos hemos considerado así, eunucos, lastimados, golpeados, menos que una persona sobre su palabra? Mi pregunta para ti el día de hoy, para terminar, ¿cuál es tu historia? ¿Acaso una de estas puede serla? ¿Qué tal la de un hombre que entrado en años anhela conocer al Dios que no le presentaron nunca? ¿Qué tal conocer la historia de un joven que quiso servir al Señor a pesar de que provenga de una tribu no israelita, que su nombre significaba algo como un perro, pero que se volvió un príncipe de Judá? ¿Qué tal la historia de una mujer con un pasado terrible, pero que anhela conocer al Dios de Israel? ¿Qué tal ser fruto de una terrible historia familiar, aún de incesto, pero con un Dios que no te ve como un extranjero sucio, sino como de alguien que es digno inclusive de ser del linaje del Rey de Reyes y del Señor de Señor? O que tal vez puedas considerarte como la reina de Saba, una mujer que lo tenía todo, pero que no había conocido al Dios de Israel. O tal vez tu vida y tu historia es como la del eunuco, que te has sentido mucho menos que nadie. Y viene Él y toma uno de sus siervos para hacerte conocer la maravilla de la ley del Señor. Eres valioso, eres valioso. De tal manera como para que Dios hoy envíe a uno de sus siervos para hablarte y decirte que eres precioso y preciosa a los ojos del Señor, que Él quiere escribir en tu corazón sus mandamientos, como lo hizo en Hechos 2, como lo hizo con el pueblo en Éxodo 19, en el monte Sinaí. No importa cuál sea tu historia, estas palabras del amado son para ti. Juan, capítulo 14, el Mesías te habla diciendo en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué tal si nos preguntamos, ¿cómo está mi relación con Dios? Muchos podríamos responder, "Ah, está bien", pero ¿qué tal si te cambio la pregunta? ¿Cómo está mi relación con su palabra? ¿Cómo está mi relación con la Biblia? ¿Estoy buscando del Señor en su palabra o simplemente escucho lo que otros me dicen? ¿Y qué tal ser más claro el día de hoy? ¿Cómo está mi relación con sus mandamientos? Es difícil, hermano. Ni siquiera me lo sé. Y el día de hoy, a medida que repasemos sus mandamientos, podremos decir cuánto le amamos. Mandamiento número 1, Dios es primero. ¿Qué tal aprenderlo como si fuésemos niños? Mandamiento número 2, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura ni ninguna cosa, porque el Señor es un Dios celoso. ¿Qué tal el mandamiento número 3 en forma de una boca? No dirás el nombre del Señor tu Dios en vano, o aún mejor, no portarás el nombre del Señor. A veces decimos que amamos a Dios, de que Dios es primero en nuestras vidas, pero con nuestra conducta hablamos diferente. ¿Qué tal el cuarto mandamiento? El número 4, que si le damos la vuelta, es una silla.
porque es el día de reposo, el día de parar nuestra propia obra, el día que Él eligió para que nosotros obedeciéramos. ¿Qué tal el mandamiento número 5? Guardar, honrar, proveer y cuidar a nuestros padres. ¿Qué tal el mandamiento número 6? Que es una bomba porque es no matarás. ¿Qué tal el mandamiento número 7 que destruye el corazón? Y es no adulterarás, como está escrito. El hecho solo de ver a una mujer o a un hombre y codiciarle, eso también es adulterio. Mandamiento número 8, que tiene un antifaz entre sus ojos, no robarás. Mandamiento número 9, que es una serpiente. Cuidado con nuestra lengua, cuidado con levantar falsos testimonios, cuidado con la mentira. Y mandamiento número 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Para algunos estos son 10 mandamientos. Para nosotros no. Para nosotros estos son los anhelos de nuestro Señor. Esto es amar al Señor. Qué difícil esto, hermano Lincoln. Ya estoy incómodo. Es que esto no es difícil, es que esto es imposible para el hombre, totalmente. Solo Dios puede transformar un corazón, como está escrito. Ezequiel 36, verso 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré el corazón de carne, y pondré dentro de él mi espíritu. Hermano Lincoln, son las dos cosas que tanto anhelo. Anhelo un corazón de carne, un corazón nuevo, y anhelo que dentro de él, dentro de mí, ponga su espíritu. Ahora, ¿cómo sé si eso ya pasó en mi vida? ¿Cómo sé si yo realmente tengo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios? Sigamos leyendo. Este Espíritu hará 3 cosas. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Realmente eso pasa en mi vida? Cuando alguien me habla a mí sobre andar en sus estatutos, en los mandamientos que vi, pues yo quiero guardarlos, yo quiero ponerlos por obra, o ando pensando que están abolidos y que ya no dependen de mí porque yo no soy judía o judío. Pero no importa eso. Lo hemos hablado en tantos ejemplos. No tiene que ver con un linaje. Ser israelita o ser Israel no tiene nada que ver con un pueblo a Medio Oriente. Tiene que ver con hombres y mujeres dispuestos a servir, como lo fue Abraham. Hombres y mujeres dispuestos a servir, como fue Caleb, como lo fue Ruth, como lo fue Rahab. Es andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra lo que marca quiénes somos y qué espíritu está dentro de nosotros, no es la religión a la que provenimos. Pero no solamente quiero que lo leamos, sino también me gustaría que el día de hoy lo cantemos juntos. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obras. AGP. Andar, guardar, poner por obra su palabra. El Señor puso su espíritu en mí y ya no volveré a ser igual. El Señor puso su espíritu en mí y ya no volveré a ser igual. Tan solo me de guiar por su voluntad. En su palabra dijo así: Pondré mi espíritu en ti para que andéis en mis estatutos. Pondré mi espíritu en ti y mis mandamientos tú guardarás. Pondré mi espíritu en ti para que pongas por obra mis palabras. Esa será la muestra de que estoy en ti. El Señor puso su espíritu en mí y ya no volveré a
que ser igual. Tan solo me de guiar por su voluntad. Y en su palabra dijo así: Pondré mi espíritu en ti para que andéis en mis estatutos. Pondré mi espíritu en ti y mis mandamientos tú guardarás. Pondré mi espíritu en ti para que pongas por obra mis palabras, y esa será la muestra de que estoy en ti. Pondré mi espíritu en ti para que andéis en mis estatutos. Pondré mi espíritu en ti y mis mandamientos tú guardarás. Pondré mi espíritu en ti para que pongas por obra mis palabras. Esa será la muestra de que estoy en ti. AGP, 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 la evidencia de tu espíritu en mí. AGP, 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 la evidencia de tu espíritu en mí. Pondré mi espíritu en ti para que andéis en mis estatutos. Pondré mi espíritu en ti y mis mandamientos tú guardarás. Pondré mi espíritu en ti para que pongas por obra mis palabras. Esa será la muestra de que estoy en ti. AGP. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Esa es la evidencia de que su espíritu está en cada uno de nosotros. Esta es la obra del Señor. Esto es su amor en nuestras vidas. Y cuando entendemos que amar es amar al otro de la forma que anhela, entonces entendemos cómo nos ha amado el Señor. Entonces entendemos cómo amar a nuestro prójimo, cómo amar a nuestro cónyuge. Por eso esta festividad es conocida como la fiesta de compromiso, la fiesta de bodas. Porque para amar de verdad debemos aprender cómo amar a la persona que decimos amar. A Dios lo amaremos a través de su palabra, de cumplir sus mandamientos. Este ha sido el relato de nuestro camino a Pentecostés, Shavuot. Este es el relato de nuestras vidas, ¿sí? De cómo aquellos que amamos a Dios y deseamos guardar sus mandamientos, queremos agradar. Esto es las fiestas del Señor. Y este relato de Pentecostés que lleva varias historias de cómo Dios ama a los extranjeros que quieren ser parte de la nación. Tal vez una de esas historias es la nuestra. Sin lugar a dudas, estamos agradecidos por Él que nos vio, nos amó y nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.